En esta clase vamos a resolver el tercer ejercicio de lo que es dinámica lineal. El problema nos dice lo siguiente. En el sistema determinar el tiempo en el que el bloque llega a la base del plano inclinado. Si m igual a 1 kilogramo, μ igual a 0,3, L igual a 2 metros y alfa igual a 40 grados. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un bloque que por efecto de la gravedad va a terminar resbalando por el plano inclinado y llegando hasta esta base. Lo que nos piden es determinar el tiempo en el que desde acá llega hasta acá. En principio el problema es un problema de dinámica. Posteriormente se convierte en un problema de cinemática que va a ser complementario. La parte más importante es la parte dinámica de este sistema. Entonces, todos los problemas de dinámica se resuelven por los mismos pasos. Datos, diagrama de cuerpo libre, sumatoria de fuerzas y el último paso al que le llamo matemática. Bien, vamos. Siempre vamos a definir para dónde se mueve. Como podemos observar, el movimiento es en este sentido. El movimiento es de arriba para abajo y para el dónde es el sentido del movimiento siempre colocamos el signo positivo y para el lado opuesto el signo negativo. Las fuerzas que interactúen acá van a tener signo positivo, las que apunten a favor del movimiento, y las que apunten en sentido opuesto van a ser negativas. Muy bien, ese dato es bastante importante. Entonces colocamos acá datos. Bien, ¿qué datos tenemos? La masa igual a 1 kilogramo. El coeficiente de fricción μ igual a 0,3. La longitud que va a recorrer el bloque, que también le podemos llamar distancia, es igual a 2 metros. Distancia de simplemente el ángulo alfa. Y nuestra incógnita principal, el tiempo. Pero para hallar el tiempo necesitamos comprender y calcular la aceleración del sistema. Muy bien. El ángulo 40 grados, lo había colocado aquí como incógnita, no pasa nada. Ahí está, lo que estamos buscando es la aceleración. La aceleración. Y suponemos que al inicio está quieto, por lo tanto va a tener una velocidad inicial 0. Es un dato implícito que está por ahí. Entonces, velocidad inicial 0. Y nuestro objetivo es el tiempo en el que recorra todo ese plano inclinado. Muy bien, ahora que tenemos todo identificado acá, hemos planificado un plan, también es bien importante analizar las unidades. Aquí estamos trabajando en el sistema internacional, en kilogramo la masa, la longitud en metros, todo está en el sistema internacional. Entonces nuestro resultado, el tiempo, nos va a salir en segundos, la aceleración nos va a salir en metros por segundo. Eso es bien importante tener en cuenta. Vamos, aquí colocamos el diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre, trasladamos al objeto de estudio a un sistema de coordenadas. Muy bien, mucho ojo acá, en esta parte. Cuando el diagrama de cuerpo libre se encuentra en un plano inclinado, nuestro diagrama de cuerpo libre también tiene que ser inclinado. ¿Por qué? Observen lo siguiente. Miren. El objeto se encuentra en un plano inclinado, por lo tanto, lo ideal es trasladar a este objeto a un diagrama de cuerpo libre, también inclinado con el mismo ángulo de inclinación. Lógicamente acá no lo he hecho perfecto, pero yo sé que me entienden. Entonces, voy a hacer un diagrama de cuerpo libre inclinado. Es lo más ideal y lo más recomendable, aunque podríamos haber hecho perfectamente horizontal y vertical, pero se tarda un poco más en la resolución del ejercicio y de esta manera nosotros vamos a poder resolver de forma más rápida. Observen lo siguiente. El peso toda la vida para abajo. ¿Qué es el peso? Masa por gravedad. Entonces toda la vida en línea recta para abajo, el peso. Masa por gravedad. Ahí está. Acción, peso, reacción normal. La reacción siempre perpendicular al plano. Esto es la fuerza normal. Entonces observen que por qué es importante colocar el diagrama de cuerpo libre inclinado, porque así podemos alinear a la normal perfectamente en este sistema de coordenadas.
Muy bien, ahí está la normal. Acción, peso, reacción normal. La normal siempre perpendicular al plano, es decir, 90 grados con el plano en todos los ejercicios. Muy bien, ahí está. ¿Qué más tenemos acá? Si hay un coeficiente de rozamiento y fricción, entonces entre el bloque y la superficie existe la fuerza de rozamiento, FR, que es igual al coeficiente multiplicado por la normal. Entonces, en este sentido, en el plano, y siempre opuesto al movimiento, porque el movimiento es para abajo, siempre opuesto está la fuerza de rozamiento, que simplemente lo vamos a anotar aquí como mu por n. Esa es la fuerza de rozamiento. Muy bien, estas son las 4 fuerzas que están actuando en este bloque. Ahora, podemos observar que aquí la fuerza del peso está en medio de los 2 ejes de coordenadas. Por lo tanto, debemos descomponer esta fuerza. Y para descomponer necesitamos determinar dónde se repite este ángulo de inclinación, porque si no sabemos no vamos a poder descomponer fácilmente este peso. Entonces la técnica es la siguiente. Así como yo tengo, agarramos un transportador, colocamos por acá y podemos comparar y darnos cuenta que el ángulo está en esta punta del de la escuadra. Escuadra. Si yo lo traslado acá a mi sistema de coordenadas, acá el ángulo se encuentra aquí. Aquí sí, aquí no y aquí sí. Es decir, aquí sí está en esta punta, aquí no y aquí sí, intercalado. De la misma manera, fíjense, aquí sí, yo lo traslado acá, aquí sí, aquí no y aquí sí. Es una técnica para hacer repetir el ángulo intercalado. Se repetía, aquí sí, aquí no y aquí sí. Entonces ese ángulo alfa se encuentra en esta parte, está alineando con el eje vertical. Bien, es una técnica para hacer repetir ángulos, nada más. Entonces de esta manera podemos descomponer el peso tanto en el eje de las Y como en el eje de las X. Lógicamente tienen que ser líneas segmentadas. Entonces proyectamos y como de memoria, donde choca el ángulo vamos a colocar simplemente la función coseno. Vamos a colocar aquí m por g por coseno del ángulo. Como ustedes pueden observar, se forman pequeños triángulos rectángulos. Entonces, aplicando las definiciones de seno, coseno y tangente, bueno, en este caso simplemente la definición de coseno, podremos determinar esto, pero no vamos a entrar en ese campo. Ustedes, como de memoria, donde choca el ángulo vamos a colocar coseno, nada más. Y donde no se encuentra el ángulo vamos a colocar simplemente m por g por la función seno del ángulo, nada más. Donde choca el ángulo coseno y donde no está el ángulo, la función seno. De esta manera descomponemos al peso y ya podemos manejarlo. Entonces, una vez que ya tenemos eso, pasamos a la siguiente parte, que es realizar la sumatoria de fuerzas. Datos, diagrama de cuerpo libre, sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en el eje de las X, que va a ser este, es igual a la masa por la aceleración. ¿Por qué? Porque hay movimiento. En el eje de las X hay movimiento. Entonces aquí se forma nuestra ecuación número 1. Entonces veamos. Les había dicho, para dónde es el movimiento, las fuerzas van a tener signo positivo y para el lado opuesto negativo. El movimiento es para la izquierda, de arriba para abajo para la izquierda. Entonces estas fuerzas tienen signo positivo. Masa, gravedad por el seno del ángulo, positivo. Negativo, la fuerza de rozamiento, mu por la normal. Son las únicas dos fuerzas. Coloco igual a la masa por la aceleración. Ahí tenemos nuestra ecuación 1. Ahora vamos a construir la ecuación número 2. Sumatoria de fuerzas en Y, en el eje de las Y o Is, es igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay movimiento, no se está elevando ni se está hundiendo bajo el plano. 0. Entonces aquí formamos la ecuación número 2. Cuando es igual a 0, les había dicho ya que las fuerzas que apuntan para un lado son igual a las fuerzas que apuntan para el otro lado. Para un lado está la normal, coloco igual a las fuerzas que apuntan para el otro lado. Para el otro lado está la masa, gravedad por el coseno de alfa.
masa, gravedad por coseno de alfa. Muy bien, ya tenemos nuestras dos ecuaciones. Entonces, repito, datos, diagrama de cuerpo libre, sumatoria de fuerzas, y ahora ingresamos a la parte que yo le llamo matemática. ¿En qué consiste este paso? Simplemente consiste en resolver las ecuaciones. Entonces voy a separar mi pizarra para que no se mezcle y veo, planifico. ¿Qué estoy buscando en principio? La aceleración. ¿Dónde se encuentra la aceleración? En la ecuación 1. Entonces, de 1 despejamos la aceleración y a su vez, para ganar tiempo, la normal que se encuentra en la ecuación número 2, lo reemplazamos en la ecuación 1 directamente. Entonces, fíjense, de 1 despejamos aceleración y sustituimos ecuación 2 directamente. Y toda la ecuación le voy a dar la vuelta. Observen, por favor, con mucha atención. A igual, voy a colocar, es decir, toda la ecuación le he dado la vuelta. Esta masa que está multiplicando se va a ir a dividir. Acá, M. Y acá coloco masa gravedad por el seno de alfa, estoy copiando simplemente, menos mu por la normal, menos mu. Y en vez de anotar normal, yo voy a anotar lo que es la normal según la ecuación 2. La normal había sido igual a la masa gravedad por el coseno de alfa. Masa gravedad por coseno de alfa. Entonces, acá directamente ya podemos sustituir valores, pero no es tan agradable. Lo que yo recomiendo es factorizar un poquito, reacomodar todo y de esta manera poder obtener una expresión más pequeña. Fíjense, por favor, aquí coloco masa gravedad, voy a factorizar porque se encuentra en este primer miembro y en acá también se encuentra la masa por la gravedad. Entonces yo coloco paréntesis, seno de alfa menos mu por coseno de alfa. Muy bien, cierro paréntesis, solamente factorizado la masa por la gravedad. Y abajo se encuentra la masa, como pueden observar. Entonces, lo ideal, repito, es obtener una ecuación más pequeña, más fácil de manejar. Fíjense, más arriba, más abajo. Se pueden simplificar o eliminar. Y simplemente la aceleración va a estar en función de la gravedad por el seno del ángulo menos el coeficiente de rozamiento por el coseno del ángulo. Entonces, no interesa de qué tamaño, qué tan pesado sea el objeto, solamente la aceleración va a estar en función de la gravedad y el ángulo de inclinación, además del coeficiente de rozamiento. Así que ya saben, esto es bien importante. Entonces ahora simplemente reemplazamos los valores y determinamos el valor de la aceleración. La aceleración igual a la gravedad 9,8, solamente números porque yo sé que estamos trabajando en el sistema internacional, por el seno del ángulo. El ángulo, como podemos ver, es 40 grados. Seno de 40 menos mu, el coeficiente que es 0,3 por el coseno de 40. Muy bien, de esta manera ya tenemos la aceleración, que es uno de los datos más importantes en este ejercicio para poder hallar lo que necesitamos. Multiplico 9,8, abro paréntesis, seno de 40 menos 0,3 por coseno de 40. Muy bien, el resultado es de 4,05, redondeando. 4,05. Les decía, como estamos trabajando en el sistema internacional, las unidades van a ser metros por segundo al cuadrado. Entonces, de esta manera tenemos la aceleración, que va a ser el elemento principal que nos va a ayudar a determinar el tiempo en el que este objeto recorra de esta parte hasta esta parte. Muy bien, voy a dividir mi pizarra y espero en este pequeño espacio poder determinar eso. Entonces, yo voy a colocar aquí. Calculamos t, que es el tiempo. Muy bien. Entonces, ¿qué fórmula voy a utilizar de cinemática, lógicamente, para determinar el tiempo? Si yo sé que la velocidad inicial es 0 y ya tengo el valor de la aceleración. Esto, como pueden darse cuenta, es un movimiento rectilíneo uniforme.
Al ser un movimiento rectilíneo uniforme, podemos utilizar la siguiente fórmula. Por ejemplo, tenemos esto. La distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más, cuando está acelerando, 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y como pueden darse cuenta, la velocidad inicial es 0. Entonces, esta expresión se puede eliminar. Y simplemente va a quedar que la distancia es igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Tenemos la distancia? Sí, es la longitud. Esa es la distancia. Ahora, ¿la aceleración tenemos? Sí, en efecto, vale 4,05. De esta expresión simplemente vamos a despejar el tiempo, vamos a sustituir los valores y ya vamos a tener el valor de ese tiempo que tanto nos pide. Bueno, esto es extra. Hasta aquí es dinámica. Bueno, hasta acá sería dinámica y esto ya es un poco de cinemática, ¿no? Despejamos. Tiempo igual, simplemente por el factor espacio voy a hacer el despeje directo. Este 2 que divide pasa a multiplicar a 2 veces la distancia, la aceleración que multiplica a dividir, y el cuadrado del tiempo se va a ir como raíz cuadrada. Así, de esa forma queda la expresión. Ahora voy a reemplazar valores. 2D, dice, la distancia, ¿cuánto vale? 2 metros también, solamente números, 2 por 2. Dividido entre la aceleración, que es 4,05. 4,05, solamente valores numéricos. Muy bien, todo eso coloco en la calculadora científica. Entonces, raíz cuadrada, arriba se encuentra 2 por 2, que serían 4 directamente, abajo 4,05. Entonces, el resultado es 0,99. 0,99. ¿Qué cosas? Estamos trabajando en el sistema internacional, por lo tanto nos da segundos. Entonces, ahí está. De esta manera, el ejercicio está terminado. Entonces, el tiempo que este bloquecito tarda en recorrer esta distancia había sido 0,99 segundos. Bien, espero se haya entendido. Pero les recuerdo, los pasos para resolver este tipo de ejercicios siempre son los siguientes. Datos, diagrama de cuerpo libre, sumatoria de fuerzas, formamos las ecuaciones y matemática. Resolver de acuerdo a la incógnita que tenemos. De esa manera todos los ejercicios de dinámica se resuelven. Bien, nos vemos en la siguiente clase.